a las palabras del pastor, pidiéndote, Padre, que en ese mismo espíritu, en esa armonía que hay en esta mañana, todos juntos, delante de tu presencia, como ovejas, como hijos, a través de esa gracia y de esa ayuda que siempre nos has dado, Señor, nuestro corazón se ensanche, nuestro espíritu se disponga en totalidad, como siempre lo está. Que nada humano, que nada, Señor, que tenga que ver con esa naturaleza humana, esa condición humana, nos limite, nos impida. Glorifica tu nombre. Abre nuestros sentidos espirituales hoy. Que podamos oír, que podamos ver, que podamos palpar quién eres tú en este día. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Reciban un fuerte abrazo en esta mañana. Es un gozo para mí estar con ustedes. No sé si las veces que hemos ido a Poughkeepsie todos han estado allá, si no, entonces desde la oportunidad de estar con ustedes acompañándoles, quiero decirles que les amamos. A veces en el altar uno no alcanza a dimensionar quién está detrás de una cámara, pero quiero que sepa que siempre, más que yo en lo personal, es Dios quien los ha incluido en el propósito y en el sentir de cada mensaje que Él nos ha permitido compartir. Amén. Somos parte de lo que Dios está haciendo en este tiempo. Dios, cuando abre su corazón, cuando abre la fuente de su amor, de su gracia, está pensando en ti. No solamente imparte un mensaje y ya. No solamente expresa o expone un principio. Él está pensando en algo que define tu vida, en algo que sostiene, sustenta tu existencia. El Padre fiel que nos ama tanto y nos cuida, sabe que de cada palabra que sale de su boca depende tu vida y mi vida. Cada palabra que está en la boca de Dios, que expresa su voluntad, su consejo, la manera en la que Él obra y opera en el corazón del hombre, está considerando aquella necesidad que, aunque nos cueste reconocer, que aunque nos cueste priorizar, porque nuestra necesidad por el deseo del Padre es más importante que cualquier cosa que usted y yo podamos buscar en esta tierra. Y Dios, en su gracia, ha apartado la posibilidad de dedicarle este tiempo para solamente mirarlo a Él y reconocer delante de su presencia: Padre, lo que me motiva, lo que me mueve, lo que hace que yo esté en este lugar, no solamente es mi deseo de comunión, sino el alimento que sustenta, que sostiene, que nutre, que fortalece nuestro espíritu. Y por eso estás aquí. Nunca deje de pensar en esto, iglesia. Cada vez que Dios te llama a su presencia en un tiempo de intimidad, y aun cuando nos convoca como pueblo, como casa, Él sirve una mesa. No dejemos nunca la mesa de nuestro Dios servida, porque todo lo que Él tiene, mucho más allá de lo que usted y yo pedimos, es lo que necesitamos. Dios conoce mejor que nosotros mismos nuestra vida, la etapa en la que tú estás, el proceso en el cual el Padre te lleva a través del trato del Espíritu. Y puntualmente Él sabe en su provisión lo que te hará bien. Porque Dios me dice que te diga: yo sé los pensamientos que tengo para ti, pensamientos de bien y no de mal, para que tú puedas recibir aquel futuro que Dios ha anunciado y ha prometido con todo lo que le ha hablado a esta casa. Así que nunca perdamos la oportunidad de sentarnos a su mesa y decir: Padre, gracias. Cuando el Hijo, viendo la provisión de la voluntad del Padre para su vida, entendiendo su momento, la razón de su existencia, junto a sus discípulos, Él parte el pan. Y en ese acto físico Él ve su cuerpo sufriendo, pero lo primero que Él dice es: levanta el pan y dice: gracias, Padre. Él nos enseña a bendecir la porción que el Padre nos da, aunque nos duela,
aunque no sea fácil de asimilar, de entender, aún de obedecer, pero es lo mejor que usted y yo necesitamos. Porque el Padre, detrás de todo lo que Él nos da, se está dando Él mismo. Y todo el pueblo entendido, que ve mucho más allá de las obras de Dios y ve a Dios, sabe que no solamente Dios hace cosas por sus hijos, Él se da en lo que Él hace. Y hoy, diga conmigo, hoy es un día no solamente para recibir algo de Dios, es un día para recibir a Dios mismo en nuestras vidas. Amén. Damos gracias al Señor por eso. Dios nos ha dado testimonio en estos días que hemos compartido juntos de que este es el mensaje que Él escogió. Dios escogió el mensaje de su paternidad para nosotros en este tiempo. En lo personal, yo había pensado en muchas cosas, y cada vez que Dios me hablaba algo, yo decía: Señor, ¿será que esto es para tu casa allá en Nueva York? Pero en la última semana, antes de venir, Dios me recordó algo muy significativo, y tengo que contarle cómo Dios me lo proveyó. Primero, para dejarle ver que humanamente nosotros somos tan inconstantes y que tal vez no hemos entendido y reconocido cuánto nuestro Padre nos anhela, y aun cuánto del tiempo que ocupamos en tantas cosas podríamos entregarlo a Él, porque Él anhela darnos de su intimidad. En un día de trabajo largo llegué a mi casa cansado. Fue más o menos tarde, yo me empillamé. Yo no sé si esa palabra es normal aquí, usted la entiende, ¿verdad? Se puso la pijama, pero nosotros decimos empijamarnos. Y me acosté, y tengo una afición que poco a poco Dios me la ha ido pidiendo. De hecho, no es algo a lo que le dedique tiempo en el sentido de que me ponga a ver un partido de fútbol, pero trato siempre de mirar en el día el resumen de lo que sucedió en la jornada. Usted diría: pastor, pero usted en esas. Digo: sí, soy un ser humano y me gusta el fútbol. Sé que los hijos de Dios no debemos odiar, pero odio al Real Madrid. Bueno, no importa. Mentiras, mi pastor. Odio al Real Madrid, pero a ti te amo. No, mentiras, no, mentiras. Y esto lo digo para que se ría y ya, como que entremos en la línea, que usted pueda estar tranquilo y relajado, porque venimos a compartir como una familia. Amén. Y en esa noche yo estaba ahí, me estaba cogiendo el sueño, y el Espíritu Santo de un momento a otro me suelta una frase, y Él me habla acerca de la orfandad. Y Él me dijo: huérfano no solamente es aquel que carece de atención, de cuidado, de provisión, porque tú tienes un Padre fiel que no deja escapar ningún detalle de tu necesidad. Aún sin expresarla con palabras en tu boca, el Padre conoce lo que tu corazón necesita. Y yo le dije: Señor, ¿por qué me dices esto si ya me iba a dormir y estoy en mi tiempo? Y el Señor me dijo: yo quiero que termines todos los días en mi presencia, y aún te interrumpo en tu descanso. Ven, quiero hablarte. Y en esa noche Dios me dio parte del rema de lo que estamos compartiendo. Cuando yo llegué aquí, yo no tenía claro muchas cosas, pero me he dado cuenta que hay un interés en el Espíritu Santo de que ahondemos, de que Él, a través del depósito de lo que Jesús escribió, nos quiere dar una riqueza, no solamente que puede llevarnos hoy a nuestra casa de manera bendecida, sino que Dios en su intención quiere definir la manera en la que tú te acercas a partir de ahora a tu Padre, y cómo eso te abre la puerta para profundizar de una manera cercana e íntima con tu papá. Entonces, el Espíritu Santo puso algo muy fuerte en mi corazón, y es que hoy más que nunca la iglesia necesita entender su identidad y posición como hijos en su relación con el Padre. Hoy más que nunca necesitamos entenderlo. Y probablemente esto tiene que ver con los tiempos en los que estamos. Estoy convencido
que el avivamiento y el despertar que Dios va a traer en los últimos tiempos va a iniciar en la relación cuando nosotros como iglesia nos acercamos entendiendo lo que somos en nuestra posición de hijos. Y desde allí podamos ver al Padre en una dimensión y en una cercanía muy distinta a lo que incluso la religión ha querido limitarnos o llevarnos a ver a Dios. Y como hemos compartido en este tiempo, yo no sé si usted comparte lo que yo puedo sentir en mi corazón, y es que tal vez muchos de nosotros creíamos conocer algo del Padre, pero no solo porque Él nos esté hablando, sino porque entiendo que hay un tiempo donde Dios está trayendo una renovación. Y esto ha empezado en la intimidad y en la relación. De verdad quiero decirle algo, estoy tan feliz en este viaje, después de viajar los últimos años para esta fecha. Estoy tan feliz de verlo a usted, porque percibo algo diferente. Hace un tiempo atrás le decía a mi pastor: yo tuve un sueño donde cuando entraba por esas puertas vi un ambiente de intimidad, de adoración, de espontaneidad, algo que tengo que decirle, en los viajes pasados no había visto. Había visto una lucha, sé que estamos tratando de persistir, no han sido años fáciles, es verdad. Y tal vez el desgaste ha hecho que se mengue algo que no puede extinguirse. Una iglesia que no depende de su relación y su intimidad con Dios para mantenerse a flote es una iglesia que va a echar mano de la religión y de las formas. Y voy a decirle, la religión y las formas jamás pueden sustentar tu vida espiritual. La pandemia nos enseñó que tú y yo, nuestra relación con el Padre no depende de un lugar y un pastor. Y no significa que este lugar no tenga un valor importante, pero la intención del Espíritu ha sido que tú entiendas para qué te congregas. Congregarse y vivir la experiencia que vivimos cada domingo, cada jueves, debe ser el resultado de lo que pasa allá, del fuego que se enciende en casa. La religión nos enseñó que tenía que ocurrir algo acá para poder salir allá, y no debería ser así, porque la iglesia primitiva se gestó en las casas de familia, en tiempos de intimidad. Déjeme decirle, sería más fácil para nosotros los pastores si la iglesia asume una responsabilidad en su relación con Dios desde su casa. Sería mucho más sencillo, porque no estaríamos bregando con intentar encender el pábilo que está ahí, más o menos la llama medio apagadita, sino que usted sería, como dijo el pastor Daniel en los tiempos en el que él estuvo. ¿Se acuerdan cuando Gedeón llevó a un pueblo con cada uno una antorcha? Así tenemos que venir a este lugar, con la antorcha encendida. Así tenemos que venir. Así que mire al que está a su lado, cójale la manito con ojos de gracia y amor, que no se vean ni siquiera unos ojos de condenación, para nada. Dígale: mi hermano, necesitamos encendernos en este tiempo. Todo lo que Dios tiene preparado en su plan eterno para este tiempo lo va a manifestar a través de un corazón encendido, dispuesto, sensible, entendido en lo de Dios. Amén. Amén. Y así como la Escritura, estoy tratando de recordar algunas cosas de las que hemos compartido. Anuncia que en los últimos tiempos la misma creación clamará. No dice por una iglesia, no lo dice. Dice ¿por qué? ¿O por quiénes? Por los hijos. Este tiempo es un tiempo para los hijos de Dios. Y usted puede decir: bueno, pues yo aplico. Hoy en día, amado, vivimos en una sociedad que así como el hombre maldice, engaña y miente, de la misma manera dice: mi papito Dios me cuida, me sostiene y me respalda.
No le diga aleluya a eso, porque es una contradicción. Es una incoherencia. La iglesia de hoy vive en una gran incoherencia, porque hablamos mucho de lo que somos y representamos para el Padre. Hablamos mucho de lo que es el Padre para nosotros, pero no hemos decidido vivir de acuerdo a esa verdad. Y la paternidad de Dios implica una responsabilidad, porque no estamos aquí para que Dios nos revele algo que nos conmueva solamente. No estamos aquí solo para aprender quizás que la forma en la que nos hemos acercado a nuestro Padre es una manera equivocada. Estamos aquí para entender que si Dios nos descubre su corazón y mueve el velo, es porque Él está diciendo: yo necesito que a partir de ahora, tú entiendas la dinámica de nuestra relación y camines en eso. Este no es un mensaje bonito, aunque sea bonito. Este es un mensaje que nos delega una profunda responsabilidad delante de nuestro caminar con Dios, por causa de nuestra relación con Él y para el tiempo en el que estamos viviendo. Dios puede hacer lo que Él tiene pensado hacer sin usted y sin mí, pero Él ha dispuesto en su gracia hacerlo a través de sus hijos. Y para mí eso es un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad. Así que vamos a iniciar en esta mañana recordando un poco a través de el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 17. Quiero mencionar algunas cosas de las que compartimos el jueves. Si usted quizás ha recibido este mensaje y hay cosas que no le han quedado claras, vuelva allí al YouTube y escuche, anote. Le voy a dar una clave, se la doy siempre a la iglesia. Si usted no quiere dormirse en un culto, traiga Biblia y un cuaderno y en ese cuaderno anote. Esa es una estrategia para no dormirse. Es más, voy a decirle algo. Sé que vivimos en un tiempo tecnológico y yo ya reemplacé el papel y el esfero. ¿Sí? Aquí también lo dicen igual. ¿Sí? El lapicero por lo digital. Pero todo el tiempo yo estoy ahí anotando, escribiendo lo que Dios me habla. Póngale una fecha, porque probablemente esta palabra, de acuerdo al tiempo de Dios para su vida, no solamente está gestando algo, sino que Dios necesita recordarla para que usted no se pierda en el camino. Y usted tenga presente la dirección, la ruta que Dios le está demarcando. Entonces mira al que está solo y dice: nosotros no venimos a la iglesia a dormir. Usted ya durmió anoche, ya descansó. Entonces le vamos a entregar toda nuestra sobriedad, nuestra fuerza, nuestra dedicación al Señor. Dígale esto, porque a la iglesia no se viene a dormir. Dígale así, no, espere, dígale así: si usted me ve dormir, pégueme un pellizco santo. Juan capítulo 17, pasito, no vaya a abusar. Juan capítulo 17. Estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces vaya un poquito más adelante, verso 5, he escogido solo algunos textos, como el jueves. Y ahora, verso 5, glorifícame tú. Miren la gloria que estaba pidiendo el Hijo. Glorifícame tú, Padre, junto a ti. Esa era la gloria. Volver a estar con el Padre, ocupar su lugar con el Padre. Entonces dice: y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía
contigo antes que el mundo existiera. La versión Nueva Traducción Viviente de este texto dice de esta forma: ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. La versión AF, que es una versión española, a veces la uso, dice de esta forma: ahora pues, Padre, hónrame. Miren tan lindo como lo expresa aquí. Hónrame en tu presencia con aquella gloria que ya compartía contigo antes que el mundo existiese. En otras palabras, finalizando parte del propósito por el cual el Señor vino, después de una jornada preciosa de intimidad y de impartición con sus discípulos, donde aún ni siquiera predecir la negación de Pedro y la traición de Judas sacó al Señor de la claridad de lo que él estaba haciendo. Ni siquiera eso le hizo sentir que su propósito se había frustrado o que había fracasado, porque lo que él vino a hacer estaba por encima de esas cosas. Y cuando él termina ese tiempo de impartición, lo sella con esta oración y empieza a decir: Padre, viendo que el propósito se está cumpliendo, y gracias a la autoridad con la cual yo he dirigido este grupo de hombres, enlazados, cercanos a mí en una relación donde ellos están sujetos a como yo los he estado conduciendo y los he sumergido en una revelación profunda de que solamente tú eres el único y verdadero Dios, y les he hecho comprender la magnitud de la razón por la cual me enviaste a ellos. Gracias a que entiendo y veo que eso ya se ha cumplido y están preparados para un nuevo tiempo, hoy yo clamo para que tú traigas esa gloria sobre mi vida. Quiero volver a ti, quiero volver a ocupar mi lugar contigo. No hay mayor gloria que estar a tu lado, ni siquiera que me uses, ni siquiera incluso que tú puedas mostrar a otros la grandeza de lo que yo soy, porque la grandeza de lo que yo soy radica en estar delante de ti contemplando tu grandeza. En último análisis y de acuerdo al original, ese es el sentido de las palabras del Señor Jesús. Y me ministra mucho lo que dice esta versión, la F, porque dice: hónrame. En el original, literalmente, el sentido de esta palabra quiere decir que Jesús estaba pidiendo esa posición de honra desde la cual él se relacionaba con el Padre. Y si usted va al verso 22, miren cómo Jesús suma y nos deja ver que el deseo del Hijo siempre ha sido compartir su lugar y la relación que Él tiene con el Padre, para que nosotros participemos de ella y nos demos cuenta cómo el Padre y el Hijo se relacionan. Verso 22, léalo conmigo: la gloria que me diste les he dado. ¿Para qué? ¿Qué dice allí? Wow, qué lindo eso. Para que entren en la misma relación de unidad, de dependencia que yo tengo contigo. Para que ellos puedan experimentar lo que yo he vivido, he contemplado desde el comienzo de los tiempos. Esa gloria, ahora que ellos te conocen como el único y el verdadero, que han creído en mí como el Mesías y entienden ahora la obra de la redención sobre sus vidas, es ahora que pueden entrar en una relación como tú y yo la tenemos, de unidad. Entonces él describe cosas tan preciosas para que ellos, como tú y yo, él dice, sean perfeccionados en esa unidad. El original dice: para que sean completados, provistos de todo lo necesario en esa relación. Esto nos revela un principio poderosísimo. La redención, como siempre ha dicho nuestro pastor,
no fue el fin, solo fue un medio que nos preparó, que proveyó todo aquello que usted y yo necesitábamos para poder entrar en una relación con el Padre, conociéndole, viéndole desde la perspectiva y la misma experiencia que el Hijo ha tenido siempre delante de su Padre. Entonces dice el verso 23: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados, o sea, para que sean provistos, completos en esa relación de unidad. Y sobre todo, porque parte del propósito de nuestra relación con el Padre es lo que dice siguiente allí: para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Si hay algo que le testifica al mundo la credibilidad de la persona y la obra de Jesucristo, ¿saben qué es? El tipo de relación que tú llevas con tu Padre Celestial. Cada vez que nosotros vivimos como hijos y nos relacionamos con el Padre, estamos convalidando, estamos afirmando que lo que Cristo vino a hacer es más que una historia y una idea, es una realidad. Porque a Dios le plació, diga conmigo, le plació revelar la grandeza del evangelio, la credibilidad de Jesucristo a través de cómo tú y yo nos relacionamos con el Padre. Eso es lo que dice ese texto allí. Y esto para mí no solo es hermoso, sino me delega una responsabilidad muy grande. Porque ¿qué estamos proyectando como hijos en nuestra relación con el Padre? ¿Qué estamos proyectando, iglesia? Verso 24: Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy. Mira el sentir del Hijo. ¿Cuál era? Yo quiero que ellos ocupen este lugar. Yo quiero que ellos estén aquí, porque en el contexto está hablando más allá de un lugar en el cielo cuando usted y yo muramos. Está hablando, amados, de ocupar en el Hijo nuestra posición de hijos para podernos conectar con el corazón del Padre. De eso es lo que está hablando. Entonces, hice un pequeño resumen de 1, 2, 3, 4, 5 puntos para conectar lo que hablamos el jueves y usted pueda entender con claridad lo que Dios nos va a hablar en esta mañana. Entonces quiero que esté muy atento porque necesito leerlo. Por favor, muy atento, no se me vaya a ir. Esta gloria no solo se refiere a un lugar o una posición junto al Padre, sino a una relación de unidad con Él. Una relación que Jesús explica a través de una frase: yo en ti y tú en mí. Lo más especial de esta relación no solo es cómo el Hijo se relaciona con el Padre, no solo es conocer cómo el Hijo se relaciona con el Padre y lo que podemos aprender de ello, sino cómo Jesús había preparado a sus discípulos para que participaran de esa relación. Por eso afirma lo siguiente: yo les di la vida eterna. La vida eterna, que es más que un lugar en el cielo cuando muramos, es parte de un proceso, es un medio, es una herramienta por la cual el Hijo nos sacó de nuestra orfandad para sumergirnos en una relación de paternidad con nuestro Dios. La vida eterna es un proceso, diga conmigo, de revelación, donde en una experiencia personal yo entiendo a Dios tal cual como Él es. ¿Y sabe qué es entender a Dios tal cual como Él es? Que Él es único y nadie puede competir contra Él. Y por ende, solo Él debe ocupar el único y el todo en nuestro corazón. Dele un aplauso al Señor. No hay mayor testimonio de quién es Jesucristo sino aquel que manifiestan la manera en la que viven los hijos de Dios y cómo se relacionan con su Padre.
Eso es lo que las naciones escucharán viendo cómo tú vives. Y es eso lo que les hablará realmente que hay un Cristo verdadero que vino a redimir y a manifestar el amor de nuestro Dios. Tú y yo podemos evangelizar por concepto y hablar de la redención y jamás haber estado en una relación con el Padre, entendiendo lo que somos como sus hijos. Y será más efectivo tu testimonio y tu relación con el Padre que tus muchas palabras. Es el tiempo donde necesitamos vivir a Dios en nuestra relación con el Padre. En su oración, Jesús nos enseña el cómo Él había preparado el corazón de sus discípulos para entrar en esa relación. Él dice: me entregaste sus vidas para prepararlos y así pudieran recibir esta gloria que ahora les voy a dar. La vida eterna, como dije ahorita, fue el instrumento que Jesús usó para llevar a cabo este propósito. La vida eterna, como dije hace un ratito, es más que un lugar en el cielo cuando muramos. Tiene que ver con una relación de sujeción a Jesús. Cada vez que yo enseño, y lo he aprendido de mi pastor, trato de, en la medida que predico, vuelvo y redundo, porque es parte de la forma en la que Dios enseña. Yo no sé si usted se ha dado cuenta en la medida que estudia la Biblia. Dios comienza con un tema y vuelve y lo repite a través de otras circunstancias, de otros personajes, y usted dice: wow, cada vez se me hace más claro. La vida eterna, diga conmigo, más que un concepto, es parte de una relación bajo sujeción a Cristo, donde Él toma el control de nuestra vida. Si Él no toma el control, difícilmente va a poder conducirnos a la verdad y la realidad de que Dios es el único y verdadero, y de que solo Él, el Cristo, es la respuesta para nuestra necesidad. Hay muchos aspectos en los que podemos evidenciar que Dios no tiene competencia. Pensemos en eso. Yo puedo decir su soberanía, ¿o no? Puedo ver el control de Dios sobre mis circunstancias, que aunque nos desesperemos, nos confundamos, al final Dios siempre, como tiene el control, cumple un propósito y nos deja ver que nunca las cosas se perdieron. Eso es como cuando los discípulos vieron a Jesús allí durmiendo en la barca. Eso revela quizás nuestra relación en muchos casos con Dios. Está ahí, tan cerca, y todavía no nos hemos enterado quién es Él. Cuando lo cuestionan, cuando de alguna manera le reclaman: despierta que perecemos. ¿Cuántas veces hemos hecho esas oraciones? Despierta que perecemos. Reacciona ante nuestro sufrimiento. Haz algo. Jesús se despierta tranquilo. Yo me imagino esa acción. Va a la punta del barco, se para y en esa mansedumbre declara una palabra. Los vientos y las olas se aplacan, y vuelve y les dice: hombres de poca fe. Y va y vuelve y se sienta. Note que el problema no era la falta de fe, sino la medida de fe. Entonces empiezan a preguntar: ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Que aún los vientos y las aguas. Uno dice: ¿cuánto más tenían ellos que ver para conocer con quién caminaban? Y muchas veces estamos así con nuestro Dios. Muchas veces solo reaccionamos por ignorancia. También hemos visto quizás su omnipotencia, su poder, cómo Él conoce todo de nosotros, su omnisciencia,
Cómo Él está presente en cada momento, aunque nosotros le cuestionemos y le digamos: Señor, parece que me has abandonado, como hizo el pueblo de Israel cuando lo tentó, diciendo: ¿será que Dios está con nosotros? La mayoría de las veces lo decimos eso ligado a nuestra necesidad, porque cuando Él nos suple, entonces decimos: ¿será que Dios sí está? Como si quisiéramos decir: ¿le interesa que tengo hambre? ¿Le interesa que estoy pasando necesidad? Y aunque esto es algo que todos hemos vivido y que al final la conclusión es: sí, realmente Dios es fiel, está presente, Él me conoce, Él no me ha dejado a pesar de mí. Quiero decirle que esto es muy poco para realmente conocer en plenitud quién es Dios. ¿Cuántos hemos conocido su fidelidad y veracidad? Mire, yo he visto que Dios sigue conmigo, amándome con paciencia, y no se ha ido. Y yo digo: wow. Usted me ve aquí y dice: wow, mira, él predica, qué lindo. Pero solo Él me conoce. Y yo a veces le digo: wow, Señor, si tú que me conoces, si sigues a mi lado, realmente tú eres fiel. Porque usted y yo nos cansamos fácil de la gente, ¿o no? Y le retiramos nuestro afecto a personas que decimos: no, pero ya, mire, ya no se lo merece. Pero Dios ve nuestra peor versión y Él sigue amándonos. ¿Cuántos hemos visto su sabiduría? Dios hace todo perfecto y no se equivoca. Job no entendió eso y cuestionó a Dios, porque la religión le enseñó que 2 más 2 es, pero no, 2 más 2 no siempre es 4. Él dijo: mi justicia más mi integridad, protección de Dios. Y Dios dijo: no. ¿Por qué? Si yo soy alfarero y sabiamente, así como creé los cielos y la tierra, sé qué hacer, cuándo hacer y con quién hacerlo. Dios puede hacer lo que quiera, cuando quiera y con quien quiera. Y no necesita, óigame bien, aplauda después de esto, y no necesita darnos explicaciones. Muchas veces hemos visto su misericordia. Yo puedo decir que entre más camino con el Señor, más cuenta me doy de la implicación de su perdón sobre mí. Todo el tiempo Dios está perdonando, todo el tiempo. Aún lo que no le confesamos, aún lo que ni siquiera nos damos cuenta que hacemos mal. Es tan así que Él tiene que revelarse a nuestro corazón, convencernos y hacernos darnos cuenta de ciertas cosas que estamos haciendo mal, que ni siquiera veíamos que estaban mal. Solamente, ¿saben por qué? Porque Él nos sustenta con su perdón. Ahora estoy hablando de muchos aspectos que, aunque vienen de Dios y revelan a Dios, en plenitud no nos dejan ver quién es Dios. Porque solamente, como dice la Escritura, en el Hijo le plació colocar la plenitud de su deidad. Todo lo que Él es, el Hijo en perfección reveló la grandeza de quién es Dios. Si ya lo que hemos vivido es grandioso, si ya lo que hemos vivido ha sido extraordinario y nos ha marcado y nos ha definido, ¿cuánto más si le conocemos como nuestro Padre? Y el Hijo vino para eso, iglesia. El Hijo vino para revelar a Dios como Padre. Y vamos a aplicar esto. Vaya conmigo, vamos a leer Hebreos capítulo 2. Pero antes de ir, ubíquenme por favor en pantalla la Nueva Traducción Viviente, porque es ahí donde quiero leerlo. Vamos a ver si mi ojo derecho está hoy como toca, porque es por el que veo. El izquierdo casi no, el derecho. ¿Sabe que el Espíritu Santo me asiste el ojo izquierdo cuando manejo? El derecho veo bien, pero en el este le digo: Señor, ten misericordia que no veo casi. No digo esto, después usted se asuste cuando yo esté manejando. No, tampoco, tranquilo. Mi ojo derecho alcanza a ver toda la periferia aquí. Hebreos capítulo 2.
Dígame en amén si lo encontramos. Hebreos capítulo 2, déjeme, yo lo ubico muy bien. Vamos a leerlo desde el versículo 5. Ubícame el 5, hijita. Vamos a leerlo. Vamos a ir por pasos. Aquí hay una verdad profunda que va a aplicar lo que acabé de decirle. Dice, es más, no son los ángeles quienes gobernarán el mundo futuro del cual hablamos. Porque en cierto lugar las escrituras dicen, ¿qué son los simples mortales? Diga conmigo, ahí estoy yo y ahí está el de mi lado. ¿Qué son los simples mortales para que pienses en ellos, o el Hijo del Hombre para que te preocupes por él? Sin embargo, lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste. ¿Qué dice allí? Wow, qué tremendo esto. ¿De qué fuimos coronados? Fuimos honrados como el Hijo. Siga leyendo. Le dice, le diste autoridad sobre las cosas. Ahora bien, cuando dice todas las cosas, significa que nada queda fuera, pero todavía no vemos que todas las cosas sean puestas bajo su autoridad. 9. Sigamos. No obstante, lo que sí vemos es a Jesús, a quien se le dio una posición un poco menor que los ángeles, y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y honor. Efectivamente, por la gracia de Dios, Jesús conoció la muerte por todos. Sigue adelante el 10. Dios, para quien y por medio de quien fue todo hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. ¿Se acuerdan lo que estamos leyendo allá en Juan? Es el mismo tema, se va a dar cuenta por qué. Entonces dice, eligió llevar muchos hijos a la gloria. Convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevarlos a la salvación. Note lo que está diciendo, es muy profundo. Es muy profundo. De toda la creación, los que menos merecían la gloria de la cual ahora usted y yo participamos, éramos nosotros. Y a través del Hijo, el Padre no solamente demarcó un camino, sino hizo que Él nos guiara por ese camino, porque el deseo de Dios, ¿cuál era? Llevar muchos hijos a la exposición de esa gloria. Que esa gloria consiste, diga conmigo, en un lugar de honor y de victoria. Nuestra posición en Cristo no solamente se basa en la oportunidad de ocupar el lugar de Jesús para contemplar la grandeza del Padre. Todo el tiempo el apóstol Pablo, en las cartas que le envió a la iglesia, está diciendo o refiriendo a aquellos que están en Cristo, disfrutan de ciertas bendiciones que solamente los que ocupan ese lugar pueden disfrutar. Entre esas, una de nuestras más grandes bendiciones es que el Padre nos honró con la misma honra del Hijo. Pero ¿sabe también qué? Que la misma victoria que el Hijo tiene se adjudica a nosotros. Y si Él está sentado, como dice Apocalipsis, y todo el cielo reconoce, mire lo que se recordará eternamente y por qué se adorará al Hijo. Dice, adoren al Cordero Santo por causa de lo que Él hizo, por causa de lo que Él fue como ofrenda. Pero siempre se le adora por algo, porque Él venció la muerte. Esa misma victoria en nuestra posición en Cristo, nosotros la disfrutamos. Quiero hablarte en esta mañana acerca de algo muy relevante para tu relación y tu caminar con Dios. Nuestra relación con el Padre consiste en entender la implicación del lugar en el cual el Hijo nos sentó. Es un lugar de honra, sí.
Es un lugar donde se restituye todo aquello que el pecado arruinó y la deshonra que por causa del pecado usted y yo recibimos. Es un lugar de gracia, es un lugar de misericordia, pero va mucho más allá de eso. Entonces siga leyendo, verso 11. Por lo tanto, Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Qué precioso eso, ¿no? Qué precioso. Por lo tanto, Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Por esa razón, Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. Qué lindo es eso. Ahora voy a detenerme aquí en el verso 10 y en el 11, porque aquí hay un énfasis que vamos a estudiar en esta mañana. Dice: porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas. O sea, en otras palabras, Él es la motivación de todo lo que se ha hecho hasta el día de hoy. Es como si dijera: la razón del por qué tú y yo a través del Hijo somos hijos y gozamos de un mismo Padre, es porque el Padre, cuando Él planeó hacer todas las cosas, la motivación de todas las cosas que Él hizo era esa. Cuando el Padre envió a su Hijo, no solamente estaba manifestando su amor, la grandeza y el poder de su amor. No solamente estaba de alguna manera manifestando que Él es soberano, que Él es perfecto, que Él es fiel. Todo lo que motivó a Dios a hacer lo que ha hecho es que el Hijo le diera hijos a Él, que participaran de un lugar delante de su presencia. Esa fue la motivación que movió a Dios a obrar. Detrás de la redención, amados, vemos mucho del carácter, del sentir y la motivación de nuestro Dios. ¿Está aquí conmigo? Entonces dice: porque convenía que por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Sabes cuánto costó tu paternidad? Nadie que no entienda el costo de cómo el Padre lo hizo hijo se negará a vivir como un verdadero hijo de Dios, porque costó mucho. A la iglesia le falta un entendimiento en cuanto al costo y el valor de cada gota de su sangre, porque si fuera importante para nosotros, entenderíamos que cada gota de su sangre, cada herida en su costado, en su espalda, de alguna manera fue lo que facilitó que yo pudiera entrar en una relación directa con mi Padre y pudiera recibir la honra de verlo, de entenderlo, de conocerlo. ¿Por qué la iglesia hoy en día no vive como hijos? Porque no ha entendido el costo y el valor del costo para hacerlo hijo. A través de Jesús se limpió algo más que tu pecado. Eso solo fue parte de lo que el Padre quería. A través de la sangre del Cordero, no solamente tú y yo podemos presentarnos sin tacha, inocentes delante de nuestro Dios para ministrarle. A través de su perdón, no solamente Dios nos dio una nueva vida, dejando atrás tanto fracaso y tantas cosas de nuestro pasado. A través de Jesús hay un llamado anhelante del Padre que dice: yo quiero hijos para mí, yo quiero hijos para mí. Yo siempre he anhelado hijos, hijos que me amen, hijos que se relacionen conmigo, hijos que conozcan quién soy yo en ellos. El versículo 11 en la versión AF dice: y es que santificador y santificados proceden del mismo Padre. O sea, en otras palabras,
el mismo que fue la herramienta de Dios para preparar hijos y llevar hijos para la gloria, también, amados, nos dice hoy: ustedes, aunque hayan sido limpiados, es por causa de que en esa limpieza, en esa restauración, en esa liberación, en esa resurrección se está evidenciando que también son hijos. Es lo que dice allí. Dice: por esa razón no tiene él a menos llamar hermanos suyos a los hombres. Él nos santificó para que ocupemos nuestro lugar como hijos. Voy a decirle algo que va a sonar un poco extraño. Tú no vienes a un lugar como este para buscar que Dios te limpie y acalle tu conciencia y te vayas en paz a tu casa. Tú vienes a un lugar como este porque Dios ya te limpió, te santificó, y eso cambia el entendimiento de por qué venimos a este lugar. Muchos cada 8 días vienen diciendo: soy un pobre desgraciado, volví a hacer lo mismo de siempre, perdóname, Señor. Nos perdona, nos limpia, salimos y ya descansé. Vamos a ver qué tiene esta semana. Nosotros debemos vivir como santificados, porque el Hijo nos santificó para darnos un testimonio. Ustedes pertenecen al Padre, son hijos también. ¿Cuántas veces nosotros no nos acercamos como hijos? ¿Cuántas veces? Cada vez que nos exponemos o buscamos de Dios, nos cuesta entender esto. Pero esto se pone más bueno. Verso 13, Nueva Traducción Viviente. También dijo: pondré mi confianza en Él, es decir, yo y los hijos que Dios me dio. Perdón, téngale ahí un poquito porque no iba a ir a ese, al 12, perdón, el 12. Ese viene como consecuencia de lo que leamos en el 12, léalo conmigo, dígame amén. Tiene que leerlo en pantalla porque quiero que lea esta versión. Pues le dijo a Dios, note esto, miren el énfasis poderosísimo: anunciaré. En el original dice: les haré saber. ¿Qué dice en el original? ¿Cuál es el deseo del Hijo? Mira el que está a su lado y dígale: que tú conozcas, que tú sepas algo, que todos aquí conozcamos algo determinante, importante, definitivo, relevante para nuestro caminar con el Señor. Dice: pues Dios le dijo a Dios, o sea, el Hijo está hablando: anunciaré, les haré saber tu nombre a mis hermanos. Les contaré acerca de quién eres tú. Les contaré acerca de la grandeza de tu carácter como padre. Ellos necesitan saberlo. Pero miren el contexto y el momento. Espera un momento, dice: entre tu pueblo reunido te alabaré. En otras palabras, cuando todos vengamos a su presencia y nos presentamos delante de Él, el Hijo nos está esperando y Él dice: quiero contarles algo, quiero que sepan algo, quiero hablarles de la grandeza de mi Padre. En el momento antes de adorarle, antes de darle la ofrenda, antes de exaltar quién es Él, quiero que ustedes entiendan por qué deben hacerlo. ¿Qué deben conocer antes de mirarlo a Él y entregarle su corazón? La Biblia, lenguaje sencillo, dice: pues Él le dijo a Dios: cuando mi pueblo se junte para adorarte en el templo, yo les hablaré de ti y te cantaré alabanzas. Wow, qué precioso que es eso. Mire, me conmueve mi corazón, porque el Hijo quiere que adoremos al Padre como Padre desde nuestra posición de hijos. El primero que te está esperando aquí
Cada vez que tú te reúnes en la asamblea, es el Hijo. Y Él está diciendo: escúchame, hay algo que tengo que decirte de tu papá, del Padre que compartimos. Yo te santifiqué por medio de mi sacrificio. Yo ya te hice hijo. La peor orfandad que hoy en día se vive en la iglesia es por ignorancia, porque no hemos prestado oído a la voz del Cordero que nos dice lo que somos. Pero miren lo importante, en qué momento lo dice: antes de que nos relacionemos con el Padre. Por eso Él es el sumo sacerdote, porque Él oficia la relación de los hijos con el Padre bajo una revelación. Denle un aplauso al Señor. Verso 14. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, me encanta esta versión. Quiero decirle algo: el cielo sabe que tú eres un ser humano. El cielo no lo ignora. Pero para Dios es más importante que eres hijo a que eres débil. Para el Padre es más importante y pone por delante en la relación con nosotros el hecho de que somos hijos y cómo se nos hizo hijos, a que nosotros seamos personas débiles y frágiles. Esto no es una apología del pecado, porque quiero decirle algo: todo hijo de Dios ha experimentado un milagro importante en su interior. Juan lo dice. Le voy a decir, literalmente parafraseando, él dice: el Hijo de Dios no peca. Y da la razón, porque hay una simiente y una naturaleza que no lo deja pecar. O sea, quiero parafrasearlo. Primero, usted y yo no pecamos más porque Dios no lo permite, y nos ha guardado del pecado, colocando algo en nuestro interior que es su naturaleza, que es la que impide que nosotros volvamos a un estilo de vida de pecado. Eso es un milagro grandioso. ¿Sabe por qué? Porque no hay nadie aquí en este lugar que por sí mismo hubiera podido decidir no pecar más. Éramos adictos al pecado, porque era parte de una tendencia. Pablo lo habla así: sus miembros estaban entregados, no podíamos. Pero cuando Él nos hizo hijos y nos acercamos al Padre, lo que más el Hijo quiere darnos a entender es lo siguiente: lo que viene es poderosísimo, iglesia. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y de sangre. Pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar, ¿qué dice allí? El poder del diablo, que tenía el poder sobre la muerte. En otras palabras, por causa de que nuestro Padre conocía la naturaleza caída del hombre y entendía que éramos vulnerables a la influencia del diablo, que siempre nos manipuló y nos administró a través de la naturaleza caída, el Hijo vino a quitar ese dominio y esa esclavitud del pecado. Yo no sé si usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo. Verso 15, es que me encanta esta versión. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Que temor no solamente es terror o tener miedo. En el original la palabra griega que se usa es reverencia y respeto que lleva a la adoración. En otras palabras, nosotros no solamente vivíamos esclavos al pecado en un ambiente de temor que tenía que ver con nosotros dándole valor a cosas que no la tenían y adorando esas cosas creyendo que eran importantes. Ese era nuestro estado.
No solamente, iglesia, usted y yo en algún momento de nuestra historia dijimos lo que estamos haciendo está mal y nos está haciendo daño. ¿Saben cuál era el problema? El problema era doble. Que al final la conclusión decíamos, y nos gusta, ¿o no? Dígame si no es así. ¿Por qué fue tan contundente la obra de Cristo sobre nosotros? Porque esa influencia, esa esclavitud, Él nos sacó de allí. Ahora miremos el énfasis. Dice, una vida de esclavitud, una condición que todos teníamos antes de ser hijos. Según este principio, esa vida de esclavitud es una condición de orfandad. Y Jesús nos sacó de esa condición de orfandad. La versión AF dice de esta forma este verso: y liberar a quienes el miedo a la muerte ha mantenido de por vida bajo el yugo de la esclavitud. En otras palabras, tiene que ver con una vida bajo la sentencia del pecado. ¿Cuál era la sentencia del pecado? ¿Cuál era la consecuencia del pecado? Pero usted sabe lo que eso implica. ¿Usted entiende lo que es la muerte espiritual? Que es una incapacidad por cuanto estamos muertos de responder a Dios, de creer a Dios, de amar a Dios, de obedecerle a Dios. A eso le llama orfandad la Biblia en realidad. ¿Cuántos huérfanos hay allá afuera? Pero lo más triste es ¿cuántos huérfanos hay aquí adentro? Que vivimos todavía en esa esclavitud. Pero Dios me ha traído para decirte que esa esclavitud no sigue más. Que Dios quebranta toda esclavitud. Wow, ya estoy terminando, santo Dios. Es que voy muy rápido. Wow, yo me apasiono y empiezo como una metralleta. Romanos capítulo 8. Vamos a ver algo poderoso y recuérdenme, por favor, mi amor, que yo sé que tú no me dejas perder. Recuérdame que toca volver, ¿sí, mami? ¿Estás aquí? Muy bien, gracias. Romanos capítulo 8. Yo soy olvidadizo. Romanos capítulo, gracias Señor. Mi espíritu no olvida, es verdad. Romanos capítulo 8. Miren algo aquí. Vamos a conectar esto último que aprendimos. Porque el autor de Hebreos habla de esa orfandad como una condición de esclavitud, donde no se tiene control de sí mismo, sino el diablo es quien administra a través de la consecuencia del pecado, que es una desconexión con Dios, administra nuestras vidas. Pero miren lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 15. Noten esto, probablemente de esto vamos a hablar el jueves, pero quiero que ahora usted lo pueda ver solo un poquito y extraigamos el principio. Y ustedes, miren esto, qué tremendo, no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. Recuerdan que probablemente Marcos, quien escribe Hebreos, probablemente, creo que sí, si no, no importa, él habla de una condición de esclavitud que era la que impedía entrar en una relación con el Padre. Pero miren lo que dice el apóstol Pablo hablando de esa condición. Vamos a ahondar un poquito. Y ustedes no han recibido, ¿qué dice allí? Diga conmigo, esa condición es más que algo físico. Diga conmigo, es una realidad espiritual. Pablo le suma y nos ayuda a introducir en el concepto para verlo tal cual como es. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, ¿qué dice? Recibieron el Espíritu de Dios cuando ¿qué? Wow, qué lindo.
cuando Él nos hizo hijos. Yo soy un hijo adoptado por mi padre. Usted es un hijo adoptado por su padre. Entonces dice, cuando Él los adoptó como sus propios hijos, ahora lo llamamos Abba Padre. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu. ¿Para qué? Para confirmar que somos hijos de Dios. Voy a explicarle. Cuando el Señor Jesús en Juan 17 dijo que sean uno como tú y yo, y cuando Él dijo yo en ellos y tú en mí, literalmente estaba refiriéndose a este texto. Estaba vislumbrando cómo el Espíritu Santo tendría que venir dentro de la vida del hombre, porque solamente a través de lo que el Espíritu Santo hace en nuestro interior, que es resucitarnos a la vida de Dios, se confirma, se afirma, se nos convence de lo que somos para el Padre, sus hijos. Ser hijo de Dios es un asunto espiritual, por medio del Espíritu y a través del Espíritu. Usted puede intentar meterle este concepto a la iglesia, pero si el Espíritu, desde el Espíritu, no opera espiritualmente para hablarle a tu espíritu y darle un testimonio de lo que tú eres para Dios, entonces solo será esto una doctrina en tu cabeza. Qué tremendo esto. Pues su espíritu se une al nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Ahora, vuelvo y repito, esta orfandad que habla de una condición de esclavitud es una realidad espiritual, de la cual necesitamos ser liberados. Y cuando nacemos de nuevo, recibimos esa libertad. Y allí el Espíritu Santo, que es el espíritu de la adopción, nos ayuda a entender a Dios como Padre. Porque le voy a decir una cosa: la palabra que clama el Espíritu Santo desde nuestro espíritu es una palabra muy significativa, porque es la misma que en su lenguaje el Hijo siempre usó cada vez que oraba al Padre. Es la palabra Abba Padre. No hay palabra más tierna en nuestra relación con Dios que esa. Porque la palabra Abba es una palabra que no tiene traducción. No tiene traducción. Es la palabra que se usaba para hablar del balbuceo de un bebé cuando lo ponían en los brazos de su mamá o de su papá. Y lo que literalmente está ilustrando es lo siguiente: un bebé de brazos que no se calma sino hasta cuando huele y percibe la piel, el olor de su mamá o de su papá. Porque al parecer algunos dicen que los niños recién nacidos no ven como nosotros vemos. Entonces ellos al principio lo que los relaciona o de alguna manera les hace ver que está cercano sus padres es por el olor. Entonces necesitan estar en el pecho, y en el pecho ellos empiezan imagínense. Y yo no sé si usted recuerda cuando usted hacía eso. Yo veo los padres de hoy en día, están ahí, papachito. Tiene que ver con esa acción. Para muchos eso sonará cursi, pero mi padre no es cursi. Mi padre es un padre tierno, que me carga en sus brazos, que me consiente. Pero solo es una experiencia que se puede vivir por el Espíritu, y el Espíritu despertar ese clamor. Porque mi relación con el Padre inicia por el Espíritu, se efectúa por el Espíritu, pero es un clamor, es una necesidad de dependencia, como un bebé que necesita estar en el pecho todo el tiempo. El pastor Abreu ayer dijo algo que me impactó. Nosotros los hijos crecemos
Y con el tiempo en nuestra autosuficiencia ya no volvemos a necesitar a nuestros padres terrenales. Antes, papá era necesario, relevante, indispensable. Ahora nosotros nos valemos por nosotros mismos. Si hay un aspecto que revela que nuestra relación con el Padre está alineada y es correcta, es un grado de dependencia a tal punto que el único deseo nuestro es estar ahí pegados, percibiendo su aroma, escuchando el latido de su corazón. Aquí están. Así el Hijo siempre se relacionó con el Padre. Me da la razón en que necesitamos ser libertados de la orfandad en este tiempo. Qué tremendo esto. Ahora, lea conmigo de ese capítulo. Señor, ayúdame si es esto. Sí, el verso 12, porque vamos a entender algo un poquito más profundo. Y pónmelo allí, por favor. Muy bien. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados. La palabra que en el original se usa y no están más esclavizados. ¿A qué? A hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Ese es el espíritu de la orfandad, donde tú no puedes decidir y tus pasiones y tus deseos gobiernan tu vida. Y Satanás usa eso para poder sumergirte en un mundo de oscuridad y de ignorancia, desde el cual él te mantiene desconectado con Dios. Entonces el Espíritu Santo vino para acabar con esa esclavitud. Es con esa. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Miremos el 13. Pues si viven obedeciéndola, ¿qué dice allí? ¿Se dan cuenta? Ese estado espiritual de orfandad. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Ahí está la paternidad. Verso 14. Pues todos los que son guiados, ¿qué dice? Por el Espíritu de Dios, ¿qué son? Usted quiere ver literalmente de una forma aplicable y entendible lo que es ser hijos de Dios. Esos 3 versos lo responden. Un hijo de Dios es un hijo que vive en la libertad de una relación de sujeción al Espíritu Santo, donde Él nos guía de acuerdo al sentir del Padre y ya no de acuerdo a los deseos y los apetitos de la carne. Y Jesús vino a libertarnos de esa clase de orfandad. Hay muchos que viven en esa orfandad, aún en la iglesia. Y el Espíritu Santo dice: déjame todos los días, a través de mi obra de disciplina, a través de mi obra de quebrantamiento, déjame afirmar en ti que tú eres hijo de Dios. ¿Cómo, Señor? Entrégame el control. Déjame quebrantar tu voluntad. Rinde tus deseos, rinde tus necesidades humanas. Muere todos los días para que entonces lo que tú eres en Dios, un hijo, pueda testificar que Cristo venció. Que Cristo venció. Dele un aplauso al Señor. Volvamos a Hebreos. Y voy a leerlo a partir del verso 11 completo. Hebreos capítulo 2 versículo 11. Por lo tanto, Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Por esa razón, Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. Pues Él le dijo a Dios: anunciaré tu nombre a mis hermanos. Entre el pueblo reunido te alabaré.
también dijo: pondré, ¿qué dice? Mi confianza en Él, es decir, yo y los hijos que me dio. Cuando el Hijo te recibe, el Hijo no se avergüenza de ti a pesar de donde te sacó. A pesar de que Él es consciente de la obra que tuvo que realizarse en tu vida. Esa obra que aquí se llama santificación, que no es otra cosa más que apartarte de lo común, de una vida de pecado, santificarte a través de su sangre y ponerte delante del Padre en la condición correcta. Pero Él dice: no solamente estoy aquí para decirles que los valoro, que los amo, que los aprecio, porque son mis hermanos. Estoy aquí para hacerles saber quién eres tú. Y por último le añade algo sorprendente: les enseñaré a confiar en ti y a depender de ti. Es lo que dice el verso que leímos allí. Dice, mire lo que es precioso. Dice, también dijo: pondré mi confianza en Él. O sea, ¿en quién? En el Padre. Es decir, yo y los hijos que me dio, debido a que los hijos de Dios son seres humanos. Ahora, quise reservar esto al final por lo siguiente. Aún a pesar de tu debilidad, aún a pesar de tu condición humana, el Padre y el Hijo quieren que tú aprendas a acercarte a Él sin dejar que esa realidad humana sea una limitante. Y por ello te invita: no dependas más de esa condición humana. No te dejes estorbar más de esa condición humana. No te limites más por esa condición humana. Depende de Él. No solo yo. Miren, es tan lindo el Hijo que Él dice: así como yo dependo de ti, confío en ti, también les enseño a ellos, para que no dejen que su realidad humana les estorbe más en su relación contigo. ¿No le parece eso hermoso? ¿Sabe qué me hace recordar? Cuando yo sufrí mi accidente, y wow, el Espíritu Santo me lo trajo aquí. Es increíble. Estuve más o menos 1 año y medio en un proceso para recuperar mi fémur izquierdo, que cuando fui atropellado se fracturó 10 centímetros. Eso es mucho, sobre todo en ese hueso. Porque aunque es el hueso más fuerte, uno de los huesos más fuertes del cuerpo, es un hueso muy difícil de recuperar. Yo tuve un tutor que era unos clavos que salían así, no sé si usted ha visto eso, durante 1 año y medio. Y cuando en medio de ese proceso, en el tratamiento que nos dieron los médicos, me tocaba inyectarme una ampolleta de complejo B. Mire, yo me aguanto todos los sufrimientos de la cirugía, los exámenes, pero soy súper, hiper, mega gallina para las inyecciones en la cola. En las nalgas, perdón, en las nalgas. Aquí hay un español. Le tengo pavor. O sea, pero es que no puedo ver una aguja. De verdad. O sea, me la ponen. A mí me han puesto inyecciones en las piernas, en los brazos, en el cuello, en los tobillos. Pero no sé por qué en las pompis no. ¿Sabe qué hacía mi madre? Cuando venían a ponerme la inyección, eso duraban 2 horas convenciéndome. Y como no me la quería, porque esa duele. Ay, Dios, sí que duele. Mi madre me decía: hijo, que me la pongan a mí primero y con eso te animo para que tú te la pongas. Muchas veces mi madre hizo eso. ¿Cuántas cosas uno olvida de los papás, cierto? El hijo jamás te va a pedir algo que el primero no hizo, pero no lo hizo en su calidad de Dios. Lo hizo compartiendo tu misma sangre y tu misma carne.
Porque sería injusto que el hijo dijera: créale a Dios, esfuércese por Dios. Cualquiera de los que están aquí podrían decirle: para usted es fácil, pues es el hijo de Dios. Pero ¿saben? Él se hizo carne para entenderte y darte un ejemplo. Entonces Él dice: Padre, yo sé que la condición humana podría ser un factor y una razón para que ellos no disfruten de tu paternidad. Yo los enseño a confiar en ti. Yo los enseño a depender de ti y no limitarse más en su condición humana. Y como si fuera poco, le añade lo siguiente: debido a que los hijos de Dios, verso 14, son seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo carne y sangre. Pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Cada vez que te acercas tú, el Hijo te dice: yo vencí por ti y lo hice desde tu misma condición. Se puede, se puede, porque en su victoria nosotros somos más que vencedores. Amén. Si le va a dar ese aplauso, déselo con toda su fuerza. Gracias, Señor. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Ya entendimos en qué se basaba ese temor. En una vida donde éramos esclavos de la influencia y del poder que ejercía el pecado sobre nosotros, desde la cual Satanás nos gobernaba para mantenernos desconectados en una muerte espiritual de Dios. Pero Él vino y dijo: nunca más el pecado y la condición de la naturaleza humana será el impedimento para que los hijos de Dios se relacionen con el Padre. Enviaré a mi Hijo para que venza esa influencia, y no solo esa influencia, sino saque a mis hijos del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Amén. Entonces dice: también sabemos, verso 16, que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote, fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer, y miren ese entonces, o sea, a partir de ello podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo, debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas. Puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. ¿Sabe por qué Jesús es nuestro sumo sacerdote? Porque Él siempre nos espera cuando nos acercamos al Padre, y Él oficia el culto al Padre, relacionando a los hijos con el Padre a través de estos principios que hemos visto en esta mañana. Son principios que no se nos pueden olvidar nunca, que tienen que estar tan claros por el Espíritu aquí en nuestro interior. Quiero que se ponga de pie. Aunque nosotros seamos débiles, ya no nos gobierna más la naturaleza de esclavitud, que es la de la orfandad. El Hijo es quien no solo logró hacernos hijos de el mismo Padre, sino que ahora nos enseña a relacionarnos con Él. Cuando Él nos presenta, no solo presenta adoradores, sino a hijos. Escuche muy bien: cuando el Hijo nos presenta delante del Padre, no solo presenta adoradores, presenta hijos de Dios, presenta a sus hermanos, los presenta a través de su sacrificio,
para que el Padre considere en amor a sus hijos a pesar de sus debilidades. Quiero que mire al que está a su lado y le diga lo siguiente. Dígale esto: el Padre, antes de ver tus debilidades, te ve como su hijo. Pero no para allí. Para entender tus debilidades, ¿sabe a quién ve? Al Hijo. Y voy a unir completa la frase. El Padre, antes de ver tus debilidades, te ve como hijo. Pero para poder entender tus debilidades, ve al Hijo. Porque el Hijo todo el tiempo le está diciendo: sí, Padre, yo que viví desde esa condición humana, sé lo que Él está expresando. Entonces, a través del Hijo, el Padre nos manifiesta su fidelidad y misericordia, que es su empatía. Quiero que empiece a sonar y usted, por favor, cierre sus ojos. Es un día especial. Vamos a reaccionar a lo que Dios nos habló. No se precipite. Esta no es la oración para evacuar el tiempo de culto y ya terminar y podernos ir. Esta oración sella todo lo que has recibido, todo lo que hemos recibido en esta mañana. Es la manera de corresponder a lo que Él nos dice. Espíritu Santo, dirígenos en este tiempo, porque aún no sabemos cómo orar. No queremos hacer de este último tiempo algo trivial y común, sino algo especial. Aquí está Jesucristo, aquí, nuestro hermano mayor. Cuando tú entras, Él no se avergüenza de ti, porque Él se ve en ti. Él ve su sangre, su sacrificio, su esfuerzo. Él te ve santo. Él dice: yo no fracasé, yo no fallé, mi sangre fue suficiente. Entonces, cuando el Hijo nos recibe, y puedo verlo en mi espíritu, Él dice: Padre, aquí están mis hermanos, míralos, estoy feliz, mira cómo son dignos, hónralos como me has honrado a mí. Son hijos del mismo Padre. Y antes de cantar, Él dice: quiero que todos sepan la clase de Padre que tiene, y a todos les enseñaré a confiar y a depender de Él, para que no dejen que su condición humana los limite nunca más. Aquí estamos, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Cuánto te necesito, cuánto te necesito, cuánto te necesito. Sé bienvenido a la congregación de los hijos que tu Hijo llevó a tu gloria. Yo no merecía este lugar, pero tú me lo diste por gracia. Abba, Padre. Eres bienvenido aquí. Abba.
Eres bienvenido aquí. Abba, eres bienvenido aquí. Abba, eres bienvenido aquí. Tu espíritu me lleva más profundo y me hace conocer tu corazón. Tu espíritu me enseña a ser hijo, para que Cristo sea formado en mi interior. Es tu paternidad que llena todo en mí, en espíritu y verdad. Yo pertenezco a ti. Mi origen, mi destino, mi Padre eterno, fuente de amor. Mi origen, mi destino, mi Padre eterno, fuente de amor. Es tu paternidad que llena todo en mí, en espíritu y verdad. Yo pertenezco a ti. Es tu paternidad que llena todo en mí, en espíritu y verdad. Yo pertenezco a ti. Es tu paternidad que llena todo en mí, en espíritu y verdad. Yo pertenezco a ti. Mi origen, mi destino, mi Padre eterno, fuente de amor. Mi origen, mi destino, mi Padre eterno, fuente de amor. Hoy clamamos libertad. 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 Hoy clamamos libertad.
gracias sean dadas al Padre por Jesucristo, quien nos hizo hijos y nos llevó a la gloria del Padre. La gloria del Padre es poder vivir de acuerdo al Espíritu, en la libertad del Espíritu. Una vida donde la condenación del pecado no dicta más nuestro presente y nuestro futuro, ni lo que somos, ni lo que hacemos. Una vida donde lo que nos define es como el Espíritu Santo en su soplo nos conduce y nos lleva de acuerdo al sentir del Padre, de acuerdo a lo que Él es. Dele un aplauso al Señor. Gracias, Padre. Amén, Señor, y amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.